Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y ahora es momento de cambiar de tema y está con nosotros Liliana Concha. Ella es psicóloga del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje y vamos a conversar acerca del bullying y la prevención en el aula, ¿no? Es tan importante además hablar de estos temas. En algún momento ya hemos abierto aquí el debate y hoy vamos a seguir reforzando este tema. Nos acompaña, Liliana Concha Fernández. Ahí está, me acordé. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida, hola, buenos días. Sí, justamente cuando no me decían el apellido completo había bullying en el salón. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, bien, contenta, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito ahora sobre, en realidad, este tema que es cada vez más frecuente en las escuelas, ¿no? Y que en realidad demanda mucho no solo de la escuela, el departamento de psicología, sino también de lo que pasa en casa con los padres, ¿no? Exacto. El apoyo, la observación. Así que, bueno, vamos comentando un poquito acerca de lo que viene sucediendo en los colegios, además donde las cifras se han elevado con respecto al bullying y lo que sucede en el aula, ¿no? Exactamente, claro. El Ministerio, por ejemplo, de Educación reporta un 74% de niños que han sufrido alguna vez bullying, ¿no? Entonces es una cifra altísima, es una lacra que hay que erradicar realmente, ¿no? Y sobre todo ver las consecuencias tan desastrosas que tiene no solo en la época escolar, sino en el futuro, ¿no? Uno ve en consulta personas realmente con mucho estrés, deprimidas, con ataques de ansiedad, que han sufrido durante su infancia estos episodios y que lo marcan, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de lo doloroso y fuerte que es este fenómeno, ¿no? Que no está siendo visto de repente como se debe. Es cierto que ahora en esta época hay mucho más visibilidad, siempre ha habido bullying, ¿no? Pero digamos que necesitamos todavía mucha prevención sobre todo, ¿no? Porque ya una vez que ocurre, obviamente detectarlo a tiempo y el inicio es importantísimo, pero la prevención es vital, ¿no? Ahora, justamente hablando de la prevención, hay una línea muy delgada, ¿no? Que pasa sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Cuando están jugando, cuando entre ellos se empiezan a decir cosas, ¿no? Y digo que es delgada porque en realidad a veces se brinca hacia el otro lado y ya estás en casos de bullying y a veces sin que la misma profesora del aula o el mismo papá o mamá puedan darse cuenta, ¿no? Tanto del que comete como del que recibe, ¿no? No sé cómo lo dicen en el bullying, acoso, acosador y acosado. Sí, acoso, acosadores, observadores también pasivos, ¿no? Que no hacen nada. Por eso es tan importante fomentar, trabajar mucho con las emociones, con el respeto, con la empatía, ¿no? Con brindar un ambiente seguro en el colegio, ¿no? Y si tú puedes empezar desde muy chicos. Ahora hay muchas herramientas en el ChatGPT que te dicen de dinámicas. Hay dinámicas contra el bullying, videos contra el bullying, role playing desde pequeños, ¿no? Para que ellos tengan una cultura de aprecio, de solidaridad, empatía. Yo creo que ahí es donde en la raíz debemos empezar. Claro, muchas veces viene del hogar y copian estas conductas, ¿no? En realidad es un asunto social, ¿no? Como que la violencia está institucionalizada, ¿no? Se ha normalizado, ¿no? Exacto. Por eso te decía, esa línea delgada en que los niños están jugando y de repente un niño empieza a hablar sobre el otro niño, de su aspecto, qué sé yo, entonces ya estás cruzando la línea, ¿no? Y esto se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces empiezas a jugar con ciertas palabras, ciertos términos y el niño, hasta a veces en la familia se da, ¿no? Y el niño crece con esto pensando que es normal, va a la escuela, lo replica y va creciendo y entonces y ya estamos ante un caso de bullying, ¿no? O viceversa también, ¿no? Alguien que está siendo, digamos, acosado de esta forma y que de repente también en casa están constantemente diciéndole, no sé, tú eres así, eres asá, ¿no? Entonces va a la escuela y como en la casa ya lo recibió es normal y en la escuela lo sigue normalizando, ¿no? Exacto. Entonces es todo un proceso, un engranaje en realidad, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa también es que lo que sí quisiera aclarar es que el bullying tiene que tener 3 aspectos, porque tú sabes que ahora es una palabra coloquial y todo, ay, me están haciendo bullying, pero una cosa es tener conflicto con otra persona, otra cosa es de repente un asunto de violencia,
puntual, ¿no? Para que sea bullying, primero tiene que ser acoso escolar, no en el trabajo, eso es de igual a igual, de repente abuso de autoridad, eso es otra cosa, ¿no? Pero en el bullying tiene que haber, como tú dijiste, repetición, una frecuencia, y a tratar de que sea un daño intencional, que esa persona se sienta mal, se empequeñezca, humillarlo, ¿no? Ya sea físicamente, con exclusión social, hasta ciberbullying, que es sobre todo desde la pandemia, se ha triplicado todo eso, ¿no? Entonces ya no es como antes, que era el colegio y de repente afuera ya era un descanso, ¿no? Acá es una continuidad, ¿no? Entonces tenemos que tener cuenta de que tienen que tener 3 elementos, o sea, es acoso escolar, o sea, son compares, hay una cosa de abuso de poder, ¿no? Ya se imaginario, ¿no? Pero una persona que se siente superior, o que la persona de repente es muy tímida, no sabe cómo responder, entonces lo agarra, ¿no? De repente, y también, o sea, como le digo, intencionalidad. Son las 3 cosas, porque hemos trivializado el término, ¿no? Para todo decimos bullying, me estás haciendo bullying. Eso no es bullying, ¿no? Eso no es bullying. De repente te está fastidiando, bromeando, insultando, no sé, un conflicto, pero no es bullying, ¿no? Entonces hay que ver que tiene que cumplir, y sobre todo porque esta frecuencia hace que la persona se sienta causante, o sea, por mi culpa, o sea, siente que realmente él es el culpable de que lo buleen, que tiene algo malo, algo diferente. Y lo más triste es que muchas veces es por una discapacidad o por una orientación sexual. O por un aspecto físico. Claro, por el aspecto físico. 9 de cada 10 chicos con orientación sexual diferente son bulleados, ¿no? También los niños con Asper o con alguna condición que tú veas diferente, ¿no? Y se supone que debemos ser inclusivos, que ahora eso es lo que está en el papel, ¿no? En la educación inclusiva, pero no se le da una seguridad en el ambiente del colegio. Por eso es que se debe educar, saber que todos hay una cuestión de pertenencia, que hay empatía, compasión por el otro, ¿no? Como tú dices, y ahí está el llamado también para las instituciones educativas, ¿no? El hecho de trabajar siempre promoviendo los equipos, ¿no? Las dinámicas, ¿no? El respeto entre los compañeros, ¿no? Y detectar cuando de repente hay un primer caso o un primer avance, no pensar que, bueno, es una cosa de niños, no es una cosa de adolescentes, no, hay que hacerle un seguimiento, porque como bien lo dices tú, tienen que cumplir, digamos, estos 3 requisitos, pero si no hay alguien observando, ¿no? Exacto, si no hay alguien observando, y también en casa, si no hay papás observando qué es lo que está pasando con los hijos, en cualquier edad, creo yo, porque ahora el bullying se da hasta desde jardín, se puede dar. Sí, exacto, desde jardín. Además que lo que se tiene que trabajar es un poco empoderar a los chicos observadores, ¿no? Porque estos hacen una diferencia. O sea, hay muchos chicos que lo ven desde la distancia y les duele, pero no saben cómo actuar, o simplemente se coluden con el grupo porque es más fácil sentirse perteneciente, sobre todo a edades en que necesitas mucho de una identidad, de sentimiento de grupo. Entonces, si tú promueves la empatía por medio de roleplay, de información psicoeducación, ¿no? Porque a veces no saben qué significa de repente la condición de autismo, y solamente explicando, ¿no? Somos diferentes y eso es la riqueza de nosotros, ¿no? Y la inclusión. Lo que pasa que en otras épocas éramos muy dados a poner chapas, ¿no? De que si es gordo, si es flaco, si es chato, si es negro, o sea, todos somos seres humanos y merecemos respeto y el amor y crear un ambiente seguro, y para eso también las reglas de convivencia se debe tratar de trabajar también con los propios alumnos, que ellos pongan para que se sientan que están pertenecidos, sobre todo los adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son nuestras reglas y cuáles serían las sanciones? Para que sea una cosa grupal, y en el ambiente de la casa, porque muchos profesores se quejan de que, pero ¿qué podemos hacer si en la casa hay violencia y es permanente? El chico viene y reproduce esto. Entonces hay que trabajar con todas las instancias, ¿no? Tanto claro, profesores como alumnos, como colegios, ¿no? Como lo decía, es como un sistema, ¿no? Es como los eslabones de la cadenita, ¿no? La casa, el colegio, ¿no? La sociedad. Entonces los amigos también que hay de repente de juego, de barrio. Ahora, por ejemplo, hay muchos juegos en red también y que crean círculos, ¿no? Ahora cada vez los adolescentes tienen más círculos,
¿no? Círculos del colegio, círculo del que juego en red, mi círculo de las clases de inglés, mi círculo de la clase de karate, ¿no? O sea, cada vez hay más círculos y en cada círculo puede darse un caso diferente. Entonces hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que estar observando, ¿no? Y como bien lo hemos dicho ahora con Liliana, es no normalizar, ¿no? Porque creo que por ahí comienza. Y en casa también, porque a veces en casa no nos damos cuenta, pero a veces estamos diciendo algunos términos, algunas palabras repetitivas que los niños llevan luego y repiten también ahí, ¿no? Claro, sobre los aspectos, sobre cómo los vemos. Sí, claro, ¿no? Cosas simples, pero que le estás poniendo un rótulo, ¿no? Exacto. O sea, lo estás definiendo, ¿no? No le estás diciendo o sea, es como que ya lo lleva, ¿no? Es mucho más fácil. O sea, la autoestima definitivamente es un factor protector, pero no basta, porque si alguien de repente tienes una buena autoestima, pero te dice reiterativamente en grupo algo, definitivamente vas a salir dañado, ¿no? O sea, si algunos dicen, no, es que es un chiste, no es un chiste, porque al otro no le hace gracia, ¿no? Eso es Entonces, cierto. es bien importante tener en cuenta que lo que estamos creando ahí y sobre todo es, como tú dices, bien importante estar alerta, porque si hay un niño que no sale al recreo, que está como apagado, que está con sus cosas, o sea, realmente no pertenece a ningún grupo, uno tiene que estar alerta, ¿no? Y en la casa también, porque hay síntomas de no duerme, no come bien, está irritable, viene con sus cuadernos rotos. Entonces yo creo que mientras más temprano lo detectemos es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, hay que estar atentos. Bueno, Liliana, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. En realidad, cuando se tratan de estos temas importantes, el tiempo nos queda corto, ¿verdad? Sí. Pero nada, vamos a agradecer a CEPAL, ¿no? Que además viene brindando estas charlas, ¿no? En donde se conversa del bullying. La próxima semana tienen otra charla importante también, donde van a hablar un poco acerca de las estrategias de aprendizaje, que se va a dar el próximo miércoles. Exacto. Tú tuviste una charla ayer con los papás, ¿no? Y el próximo miércoles continúan. Así que nada, gracias, Liliana, por haber estado esta mañana. Voy a recordarle a la gente un poquito algo de CEPAL. CEPAL tiene 2 sedes, en Martín Pizarro 172, Urbanización Valle Hermoso en Surco, y en Pershing 910 Magdalena. Cualquier cosa puedes ingresar a las redes sociales como @cepal.oficial, que está apareciendo además y apareció ya en nuestra pantalla, para recaudar información y además para poder participar de estas charlas tan importantes. Gracias, Liliana. Gracias, y gracias a la familia invitación de CEPAL también. Tenemos que hacer una breve pausa comercial y volvemos con más.